Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, la coalición democrática, un movimiento que ha surgido muy interesante porque hay representantes de todos los sectores sociales. Y tenemos tres distinguidos invitados que son parte de este movimiento. Tengo aquí a mi izquierda a Pedro Pablo Germenos Forastieri, abogado. Tengo a Víctor Castro, un empresario, expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y fue candidato a senador también por la provincia de Santo Domingo. Y aquí a mi derecha está Altagracia Salazar, la morena mental, periodista, madrugadora y una activista reconocida del movimiento Marcha Verde también, pero no está en esa condición, sino de ciudadana. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Gracias por acompañarnos. Pues bien, amigos y amigas, vamos a ver, ¿qué es la coalición democrática? Pedro Pablo Germenos Forastieri nos va a explicar. Mira, antes yo creo que de definir lo que es la coalición democrática, me parece importante que abordemos lo que yo entiendo que son los fundamentos esenciales que dan origen a un movimiento como la coalición democrática. Ya eso sería también parte de la definición incluso. Exactamente, mira, me parece que hay tres premisas fundamentales que están en la base de la constitución de un movimiento de esta naturaleza. La primera es la necesidad de producir un cambio político en la conducción del Estado dominicano, lo cual pasa necesariamente por el desplazamiento de la conducción del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por los evidentes fracasos que han significado las gestiones gubernamentales de ese partido, por su responsabilidad total en ese sistema de corrupción generalizada, seguida de una gran impunidad que se ha establecido desde el poder en la República Dominicana. La segunda gran premisa que a mi modo de ver está en el fundamento de la Constitución de Coalición Democrática es el hecho de que no se puede repetir para producir ese cambio necesario las mismas características de participación electoral que hasta ahora ha tenido la oposición en la República Dominicana, caracterizada por el fraccionamiento, los egos hipertrofiados, un presidencialismo absurdo, lo cual ha determinado que se haya convertido eso en un aliado de la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en el poder. Y la tercera premisa, desde mi óptica, es contribuir a que ese cambio no sea necesaria y exclusivamente un cambio de caras, de presentar vino viejo en odres nuevos, sino de contribuir a que ese cambio tenga una significación cualitativa y que contribuya con la solución de los problemas históricos que ha tenido la República Dominicana, que no han tenido ni remotamente solución en las gestiones del PLD, con la agravante de que ese partido ha manejado una fortuna desde el Estado, porque lo del crecimiento económico de la economía dominicana es una realidad. O sea, el Producto Bruto Interno del país ha crecido, pero ¿de qué ha servido? Entonces, eso es importante, hacer que ese cambio tenga impacto cualitativo en la solución de los problemas dominicanos. Bueno, ahí vamos un poco definiendo. Podemos decir entonces que esta coalición es una expresión ciudadana que nace ante la necesidad, primero de la alternancia, que siempre es saludable para cualquier sistema político, y luego de la necesidad de que esa alternancia conlleve un cambio real en la política y en la economía. Por ahí vamos más o menos. Así es, y sobre todo, Gustavo, enfatizar que ese cambio en el que tantos dominicanos y dominicanas están de acuerdo y coinciden, no es posible provocarlo a partir de una sola
organización o de un conjunto pequeño de grupos de organizaciones políticas. Porque, señor, hay que tener conciencia de que es un monstruo político que nos vamos a enfrentar, como el Partido de la Liberación Dominicana, absolutamente despojado de escrúpulos a la hora de utilizar todos los recursos que sean necesarios para mantenerse en el poder. No hay escrúpulos, pero sí hay mucho dinero. Sin importar el daño que eso le pueda producir a la economía dominicana. Vamos a ver, don Víctor Castro, en su caso, ¿qué le lleva a interesarse por pertenecer a la coalición? Bueno, en adición a los argumentos de Pedro Pablo, nosotros desde la sociedad civil venimos trabajando por la unificación, la articulación de varios sectores con ese mismo propósito de desplazar el gobierno del PLD. Y sabemos que esto va a ser algo transitorio, es un proceso llegar a las transformaciones que nosotros aspiramos en República Dominicana. Y el análisis que tenemos hecho es que desde de los grupos sociales, de la sociedad civil en sentido general, tenemos que crear músculo para sentarnos con los partidos, porque Pedro Pablo lo dice, en los propios partidos hay muchos egos y mucha gente que entiende que nació con ser candidato a la presidencia, en la cédula o en el acta de nacimiento se pusieron candidatos a la presidencia. Y nosotros tenemos que crear músculo para ir a los partidos a convencerlos de que nosotros tenemos que mandar de vacaciones esas aspiraciones legítimas que tienen muchos de esos líderes y que nos tenemos que sentar todos, como dice Altagracia permanentemente. También mandemos de vacaciones el puritanismo, ese narcisismo moral de que no me siento contigo a menos que tú no me apoyes, porque eso pasa dentro de los grupos alternativos, desgraciadamente, y lo digo con mucho dolor porque yo casi siempre estoy alrededor de los grupos progresistas alternativos, que nos hacemos llamar así, y me doy cuenta lo difícil que es juntarnos con ciertas personalidades para discutir fórmula de articular participación, por ejemplo, en las elecciones presidenciales. Y hay cierto sesgo cuando es para discutir fórmula. Ahora, si es para apoyarme a mí, yo estoy dispuesto a juntarme con cualquiera. Eso pasa mucho dentro de los partidos progresistas. Pero al final del día terminan o yéndose a la participación ridícula de una votación minúscula o a endosar apoyo a otro candidato que al final del día no tienen la misma visión de cambio que uno tiene. Entonces, en esta oportunidad nosotros queremos como coalición crear músculos dentro del sector social, de todos los sectores fuera de los partidos, para llegar en un momento determinado, que pudiera ser en febrero, a entonces juntarnos con los partidos y tratar de que busquemos una fórmula que nos permita participar todos para poder enfrentar al gobierno del PLD, porque estamos totalmente de acuerdo. Ningún partido en República Dominicana solo puede enfrentar al PLD. Sí, Altagracia. A mí me llama la atención de lo que he visto de la coalición, ¿verdad? Primero, lo diversa que es. Y segundo, yo vi algunas de las personas que están ahí o que pertenecen o han estado recientemente en partidos. Y la coalición no excluye a nadie porque esté orgánicamente vinculado a un partido. No, porque parte de la premisa de la coalición es que con los partidos políticos que hay, es con lo que hay que producir el cambio. El histórico carácter de los sectores liberales de la República Dominicana, citado por Víctor, que tradicionalmente parten de una supuesta premisa ética para no objetar gente, en este caso no. La coalición ha hecho un ejercicio de definir unos lineamientos básicos en torno a los que estamos haciendo una propuesta, y todo el que se sume a esos lineamientos y se adhiere a esos lineamientos cabe en la coalición. Pero también el ejercicio que han hecho otros países que han enfrentado situaciones o iguales o parecidas. No es lo que han hecho los partidos que han superado
dictaduras o cuasi dictaduras como la que tenemos en República Dominicana, son alianzas que van desde la derecha hasta la extrema izquierda, el caso Chile, el caso Uruguay. O sea, es ponernos de acuerdo en una serie de elementos, de políticas que incluyen equidad, enfrentar la corrupción, justicia independiente, que garantice un Estado democrático y que evite una situación como la que está pasando ahora, que nosotros tenemos una organización que ya no es un partido, sino una corporación económica, que es dueña de la economía, porque es dueña del aparato económico del país, pero también dueña del aparato institucional del Estado, porque el PLD te controla el Ejecutivo, el Judicial y el Parlamento. Entonces, todo el que se adhiere a esos lineamientos tiene cabida en la coalición. Yo quisiera enfatizar algo sobre lo que está diciendo Pablo. La Morena, en torno a que con los partidos que existen es con lo que tenemos que intentar constituir lo que nosotros denominamos un frente político social. Y yo quiero decir, a muchos de nosotros nos encantaría que hubiese un tercer polo, que hubiese una alternativa totalmente alejada de los partidos tradicionales del país. Ahora, ¿es realista pensar que a corto y mediano plazo eso es posible? No. Nos hemos preguntado. Tendría que ser muy iluso. Nos hemos preguntado, aferrarse a una posición como esa, de no, yo no me junto contigo porque ya tú has estado en el poder o porque tú eres tradicional, ¿no contribuye eso a la permanencia del Partido de la Liberación Dominicana en el poder? Pero hay algo más. Insistir en que no, yo no me uno porque el candidato quiero ser yo. Eso evita algo que ha sido dañino para el desarrollo democrático de la República Dominicana, y es el de que hemos perdido la posibilidad de tener excelentes regidores, excelentes alcaldes, congresistas maravillosos, porque se han aferrado a proyectos presidenciales quiméricos. Entonces eso hay que entenderlo. Señores, vamos a ceder a aspiraciones que, como decía Víctor, pueden ser legítimas, pero la urgencia del país son esas tres cosas que yo he señalado: quitar al Partido de la Liberación Dominicana del poder, producir un cambio a partir de un frente político social y contribuir a que ese cambio sea realmente cualitativo. Pero Gustavo, dentro de lo que la realidad y la coyuntura permite. Estamos aquí ahora, no estamos en Marte. Exactamente, porque nadie puede suponer que vamos a lograr los cambios que quizás todos los que estamos aquí anhelamos. Víctor, hay un asunto que tampoco nosotros como coalición no hemos definido. Ni se puede negar la posibilidad ni de un tercer bloque, ni de que esto sea para endosarle nuestro apoyo a un candidato de la oposición que nosotros entendamos que tiene delantera. Eso no está definido en la coalición. Nosotros lo que estamos tratando de crear músculo para producir el cambio que se necesita en República Dominicana. La coalición no es antipartido, pero tiene una lectura bastante clara sobre las encuestas que hay hoy día, de que el 69% de la población dice no creer en el liderazgo y en los partidos que actualmente están en el sistema. Entonces, nosotros tenemos que tratar de atraer toda esa gente, y a partir de febrero nosotros vamos a decidir, después de la consulta con todos los partidos, qué vamos a hacer. Tenemos que dar una lectura de lo que quiere la gente. Y si de aquí a febrero nosotros hemos captado como músculo para esta coalición ese desencanto que hay en un 69% de la población, entonces vamos a poner el oído en esa gente a ver qué es lo que se quiere. O sea, hay un gran espacio para crecer, porque el hecho que las encuestas revelen que esas personas no quieren estar o no desean o en este momento no están vinculadas a ningún partido, no quiere decir que esas personas no anhelen ese cambio de que hablaba Pedro Pablo. Claro. Pero la coalición en sí misma no tiene que ser tan grande, tan amplia. Lo que la coalición tiene es que representar ese interés que tiene una población muy grande de la República Dominicana porque se produzca un cambio en el país, para entonces presentársela con suficiente autoridad a los partidos y a los movimientos con los cuales podamos conformar el frente político social. Sí. Mira qué curioso, ustedes han señalado todos, sobre todo La Morena hizo mucho énfasis en que ese asunto de esa objeción que es tradicional, gente que decía, no, yo con ese no me junto. Pero si uno observa la mayoría de los partidos que hay ahora, es raro el que no haya estado en el poder. Claro. Solo
o acompañado o en la cola de. E incluso yo creo que aquí, como decía el maestro Bienvenido Álvarez Vega, después de lo de Frente Patriótico, hubo muchas organizaciones y dirigentes que perdieron la virginidad. En el sentido de que cuando uno vio el PLD abrazado al PRCC, ya, ¿qué falta por ver? No, después que era el referente ético en ese momento. Después que Leonel Fernández dijo que él era seguidor de Vincho Castillo, cualquier cosa que me digan Vinchita, a mí no, que no se le critica a nadie porque participe. De hecho, hay varios que participaron en algunos gobiernos y no es gente que pueda ser señalada por hecho de corrupción. ¿No? Cuando yo hago la alusión lo digo por el pensamiento. Una persona que viene de un pensamiento marxista, en 5 años cambió para quienes representan las posiciones más conservadoras de la vida dominicana. Después de eso, cualquier cosa posible. Ahora bien, los lineamientos básicos lo que definen es una línea de acción política con la que se tiene que comprometer todo el que participa. Nosotros estamos viviendo en un país, el país de mayor crecimiento económico de la región, con la tasa de inequidad social más alta de la región. La riqueza que se ha generado en la República Dominicana en 30 años ha quedado en 30 manos. República Dominicana no ha resuelto el problema de educación, no ha resuelto el problema de salud, no ha resuelto el problema de transporte, no ha resuelto ninguno de los problemas básicos de esta sociedad. Se han resuelto en estos últimos 30 años de crecimiento económico. Lo más básico, más de la mitad, agua potable. Y países que han crecido mucho menos que nosotros han impactado más la inequidad y han disminuido más la pobreza. El caso de Uruguay. Su economía en volumen es la mitad de la nuestra. Ahora es un país ejemplo de lo que ha bajado mucho la desigualdad. Los libros, las publicaciones que se utilizaron en República Dominicana para la reforma del sector eléctrico se utilizaron en Guatemala y en Bolivia. En Bolivia no hay apagones ni en Guatemala tampoco. Ni hay déficit de generación eléctrica. ¿Y qué pasó aquí? Y aquí se han gastado más de 12.000 millones de dólares en una centrífuga y no hay energía eléctrica. Todavía aquí hay sectores con 12 y 13 horas de apagón. Hoy. Bueno, eso es lo que uno ve, la queja. Incluso en sectores que no son los más pobres. Claro. Yo veo la queja de amigos que viven por los ríos cada rato diciendo que no hay luz. Y que conste, aquí hay un 15% de generación respecto a la demanda. Nosotros tenemos generación en República Dominicana. Por encima de la demanda. O sea, un excedente de 15%. Un excedente de un 15%. En este momento sin la sin Punta Catalina. O sea, de que después vamos a ver qué va a suceder, porque esto es un asunto de gerencia. Sí. Bueno, respecto a la coyuntura actual, hay coincidencia prácticamente, muchos sectores están contestes en que es necesario una alternabilidad, porque se sabe incluso que hasta los buenos gobiernos, si se extienden mucho, eso trae problemas, a la larga hay problemas, y no tenemos que decir que aquí hay muchos problemas de corrupción, falta de transparencia, el asalto de las instituciones y esas cosas. Hay quienes hacen un ejercicio, quizás sea un tanto arbitrario, de comparar la coyuntura actual con la que se vivió aquí en los 12 años de Balaguer. Y la gente olvida que uno de los intentos de una gran coalición, la de 74, un momento muy difícil, ahí habían partidos tan diversos como el MPD y el PQD, coincidiendo con el PRD, con el Social Cristiano, que entonces no era reformista. Y no se logró al final porque había una amenaza de una gran matanza y hubo que retirarse. Pero eso ocurrió. O sea que ahora ustedes piensan que hay una coyuntura similar que requiera de poner cualquier tipo de actitud en aras de esa coalición. Yo recuerdo ese antecedente del Acuerdo de Santiago, donde estaban todos los partidos, excepto el de Narciso. Yo lo recuerdo perfectamente. Y la diferencia con nosotros ahora es que ahora tenemos un alineamiento político en la coalición democrática. Aquella vez no había unos lineamientos que pudieran trazar las pautas hacia donde nosotros queremos ir. De tal forma que el hartazgo es el mismo. El que se generó en el 74, que todo el mundo aspiraba a un cambio. Yo creo que se está produciendo ahora.
En cualquier sector tú oyes a la gente, mi madre con 94 años, ella lo que me dice, Vitico, pero únanse, y que gobierne uno y después el otro, pero únanse para que puedan salir del PLD. Pero hay una cosa también que yo creo que facilita este proceso. Mira, el nivel de endeudamiento que tiene el país y el nivel de déficit fiscal de la economía dominicana es insostenible. Y el PLD se sostiene en el control del Estado para garantizar un aparato clientelar que yo creo que ya no lo puede sostener. Porque hay casi 4 millones de ciudadanos pobres, pobrísimos, que reciben los 700, 800 o 1,000 pesos de la tarjeta Solidaridad. Pero esa estructura clientelar cara, porque aquí hay una estructura clientelar cara, que fue lo que dijo, refirió el otro día un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, no es sostenible. O sea, nosotros tenemos un aparato de personas que cuando llegan a un nivel de calidad de vida por el ingreso desde el sector público, ya no se bajan de ahí. Se muere el embajador dominicano en Alemania, hay que nombrar a la esposa para que esa familia mantenga un ingreso de $20,000. Eso uno lo ve con los funcionarios electos. Sí. Se muere, ponen a la viuda, ponen al hijo. Pero yo te voy a poner un caso, un funcionario del PLD, de una industria, una empresa eléctrica, lo destituyen por corrupción y a la mujer la nombran y le ponen el mismo sueldo haciendo un trabajo, un sueldo de 500,000 haciendo un trabajo por el que se paga 30. Sí. Caramba, qué afortunado. Sí. Con su permiso, vamos a una primera pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando sobre la Coalición Democrática, un movimiento recientemente lanzado a la palestra pública por ciudadanos y ciudadanas de diversas profesiones y ocupaciones. Estamos conversando con Pedro Pablo Germenos Forastieri, con Víctor Castro y con Altagracia Salazar, que yo creo que ustedes más o menos la conocen a ella. Bueno, entonces vamos a ver, Pedro Pablo, ¿cuáles van a ser, una vez que ya se ha anunciado la coalición, que se presentó un documento en que tiene un poco los fundamentos, ¿no? Los próximos pasos o que ustedes van a dar o están dando ya para que la gente siga conociendo de la coalición y seguir ganando voluntades? Claro, el reto inmediato es fortalecer la coalición, tratar de integrar nuevos movimientos, nuevas personas, para que a principios del próximo año, entre enero y febrero, entonces empiecen los contactos con las organizaciones políticas a los cuales se le presentará la propuesta para ver quiénes están en disposición de asumir los lineamientos básicos que nos hemos dado, que puedan entonces ser el sustento de la integración del frente político opositor. Es decir, esos planteamientos de ustedes aspiran a que sean, por lo menos parcialmente, acogidos por la fuerza política o coaliciones con las cuales ustedes entablen algún tipo de pacto, de alianza. Esos son los parámetros a partir de los cuales se podría producir una unidad, porque no vamos a nosotros sustentar una serie de propuestas y hacer un acuerdo político con algún partido que no se comprometa a asumir eso que está ahí. Y esas son las bases a partir de las cuales se puede constituir el frente. Pero hay algo que yo quiero enfatizar del segmento anterior. Perfecto. La Morena hablaba de lo económico y yo creo que eso es un factor muy importante. La economía, que ha sido un activo principal, sobre todo en la propaganda del PLD, y quiero enfatizar la palabra propaganda, porque yo siempre he estado consciente de que los pilares sobre los cuales descansa ese supuesto milagro económico dominicano son falsos. Y esa falsía, como muy bien apuntaba Altagracia, empiezan ya a ponerse en evidencia. Ahora, ¿se deteriorarán tan rápido como de aquí al proceso electoral? Yo eso no me atrevería a decirlo. El hartazgo del que también hablábamos, eso es innegable. Ahora, ni una cosa ni la otra resultarían suficientes para destronar del gobierno al Partido de la Liberación Dominicana. Si se repiten las características esenciales a partir de las cuales la oposición política dominicana ha participado en los procesos electorales,
es muy poco probable que el PLD salga del poder. Es decir, la dispersión. Sí, el ego, ese tipo de cosas de que cada quien quiera ser presidente de la República. Pero hay una cosa también, Pedro Pablo. Lo primero que hizo el PLD fue destruir a los otros dos grandes partidos. Ya no hay a quien destruir. Ellos un poco ayudaron a que los destruyeran también. Sí. Cooperaron, contribuyeron. Pero hay a quien, no hay a quien destruir quizás Altagracia, que creo que sí, que todavía quedan algunos por destruir, pero sí quedan a quienes mantener separados. Disgregados. Y eso, esa es la apuesta. El PLD va a apostar grandemente a eso. Y yo creo que ya hay signos de eso. Incluso el otorgamiento de reconocimientos por parte de la Junta Central Electoral a organizaciones políticas puede inscribirse dentro de esa estrategia de preservación de la segregación de la oposición. Sobre todo, si recordamos las características de participación electoral que impone la nueva ley electoral. Así es. Que a los nuevos le obliga, permite participar en coaliciones. Exactamente, a participar a solas. Pero por lo menos, según la ley, y tú eres el abogado aquí, Pedro Pablo, no pueden suscribir ya formalmente acuerdos de alianza, pero si no participan como partido como tales, sí puede decir, bueno, mi voluntad es que apoyemos a fulano, ¿verdad? Sí, pero para preservar su personería necesitan el 1%. La personería, eso es. El 1% de las votaciones. Incluso si sacan un regidor, ya se considera un movimiento, ¿cómo se llama? Comunitario. Municipal. Y pierden la personería jurídica como partido. Pero quedan siendo un movimiento entonces nada más. Un movimiento municipal en la comunidad que tú ganaste. Entonces tú piensas que por ahí que va la cosa, pero ellos dirán que tienen derecho a buscar su reconocimiento. Sí, claro, y obtenerlo, pero de repente todos los obstáculos que supuestamente había desaparecieron. Pero yo creo que nosotros tenemos también que tomar de la historia, porque se han dado, como decíamos ahorita, alianzas que parecían inverosímiles, pero también se han dado no alianzas que parecían totalmente posibles y lógicas. Y yo nunca me canso de repetir el ejemplo de Manolo Tavares Justo y el movimiento 14 de junio. Un movimiento que se niega, se obstina en no propiciar un pacto político con el PRD para las elecciones de 1960. Y después se va a la montaña a defenderlo. Y después viene el golpe de Estado. Se sacrifica. Y ese movimiento 14 de junio, que con argumentos que podrían parecerle a ellos válidos, porque a uno le parecían como absurdos, ese mismo movimiento que no participó en las elecciones aliado a don Juan, es el que se va a la montaña y ofrenda sus vidas en defensa de ese gobierno. No, y antes que eso, pero Pablo, el movimiento 14 de junio y Manolo y todos los demás dirigentes fueron los que más advirtieron que se estaba gestando un golpe de Estado, que iba a haber una interrupción del orden democrático. Quizá yo no estoy tan seguro si don Juan estaba tan consciente, si los escuchó o no, si entendía que no podía hacer nada. Pero eso fue después del poder. Yo me refiero que antes antes en las elecciones no pactaron. Igual que mucha gente siempre pensó que en el 90 fue un absurdo de Juan Bosch que no el PLD no aceptara una alianza con el PRD, que consta en documentos que Peña Gómez estaba dispuesto. Pero se metían esos cegos de por medio. No, y se metía la gente que prefería otra cosa. Porque también en el Partido de la Liberación Dominicana ya desde mucha gente metió cizaña. Ya desde esa época había gente que estaba claramente orientada cuadrado a la derecha. No, pero hay que recordar presidencias de la Cámara de Diputados. Claro. Sí. Hay que recordar muchas cosas que obtuvo el litoral al margen de don Juan dentro del Partido de la Liberación de hecho se beneficiaron de los repartos y cosas con Balaguer. Sí, o sea que ya ahí se veía lo que estaba ocurriendo. Lo triste es, perdóname Víctor, lo triste es que argumentos parecidos a lo que se esgrimieron en el 62, a lo que se esgrimen en el 90, se siguen repitiendo en el país para no propiciar un frente político-social que es absolutamente necesario para producir el cambio que el país necesita. Por eso yo le hacía referencia a lo que ocurría aquella vez los 12 años, porque mucha gente dice, no es lo mismo, porque aquello era un régimen muy represivo, muy sangriento. Este no será represivo y sangriento de esa forma. No, porque el PLD ha utilizado el mecanismo de la cooptación para enfrentar a sus adversarios. Además, en esta coyuntura no es necesaria esa represión directa. No, la estructura de control social que tiene el PLD a través de los medios de comunicación
es digna de Hitler. O sea, el aparato de propagandístico que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, con un control probablemente del 80 o el 90% de los medios de comunicación. Aquí hay cosas que nunca han pasado y están en los periódicos, y hay cosas que pasan todos los días y no han salido. Sí. Y eso es represión. Pero eso es control social. Claro. Eso es control social. Pero es como un mundo paralelo, porque al mismo tiempo ya los grandes medios tradicionales no son la realidad. No cubren la realidad. No son la realidad, pero tienen mucho peso en términos de su influencia política. En algunos sectores, sobre todo, todavía tradicionales. Y entonces tú tienes cosas que tú dices, ¿cómo es posible que pasa algo que moviliza a miles de dominicanos y los grandes medios no se dan cuenta? Y aquí está pasando eso. Con la agravante de que muchos de esos medios son los que determinan la agenda de muchísimos programas de radio. Eso es lo que hace. Bueno, sí, si el que hace el programa de televisión es un poco aragán. No, solo se ocupa de ver la portada de los diarios. Trabajo. Bueno, si es conscientemente es otra cosa. Pero fui un poco ingenuo ahí. Yo quiero que no se pierda la pregunta de Gustavo a Pedro Pablo, que yo voy a poner en contexto. Y es que la coalición que llega al 11 de noviembre, que se proclama, tenía 6 meses trabajando. Y tú decías que qué vamos a hacer a partir de ahora. Nosotros, para hacer la tarea, nos estamos fortaleciendo orgánicamente. Y tuvimos esa proclama el 11 de noviembre. Sin embargo, después de ahí, ya nosotros hicimos una asamblea con el liderazgo nacional de la coalición. Luego, ahí se eligió una, ¿cómo se llama? Una coordinación ejecutiva. Y ya el próximo sábado tenemos otra asamblea general de la Dirección Nacional para entonces nombrar las comisiones de trabajo. Pero también hay un trabajo de crecimiento. Por ejemplo, hay una actividad de masas en Santiago ya fechada. Exacto. Estamos trabajando en llevar el manejo o la misma proclama a otras provincias, porque también hay un fenómeno que es propio del hartazgo de la gente. La cantidad de organizaciones y de personas que está escribiendo, que está poniéndose en contacto con nosotros, que te dice, ¿cómo llevamos esto a Barahona? ¿Qué hacemos con esto en Puerto Plata? A mí me escribieron de La Romana. O sea, aquí hay un malestar que lo que necesita es necesariamente un proceso organizativo para canalizar. Por ejemplo, aquí hay algo que debe llamar la atención. El paro que hubo en el Cibao fue prácticamente un plebiscito. Sí. Y estamos hablando de las provincias que se supone donde la gente en general, en promedio, vive mejor, fuera de la capital. No es que en general vive mejor, no, las 14 provincias donde hay menos pobreza. Y donde de hecho en las mediciones se dice que hay un nivel de más gente en clase media, de verdad, no de la que recibe dinero del Estado, sino mira, el municipio con menos pobreza de República Dominicana es San Francisco de Macorís. Exactamente, y ahí hubo alguna respuesta muy grande en Santiago, Puerto Plata, es decir, que eso le está diciendo algo. El Cibao ha sido muy golpeado por los gobiernos del PLD. Leonel Fernández en sus 12 años de gobierno concentró más del 50% del presupuesto en la capital. Santiago solo aporta el 26% del PIB. Y cuando digo Santiago es el núcleo Santiago Moca, que junto, ¿no? Cibao Central. El Cibao Central, el 26% del PIB. Cuando yo veía un análisis que hacía Rigo el otro día del presupuesto, las inversiones del gobierno en esa área eran aproximadamente 6% del presupuesto nacional. O sea, entonces, no se corresponde con lo que aporta. No se corresponde con lo aporte. El Cibao siempre se ha manejado con independencia económica y yo creo que si tú quisieras, el PLD no le gusta eso. El PLD prefiere el sur lejano pobre para ir a llevar su limosna. Porque yo tengo una teoría con el PLD. El PLD a los ricos le da negocio, a los pobres limosna y a la clase media parejera estadística. Sí, pero que no solo del PLD. Si tú te fijas el comportamiento de varios gobiernos en Sudamérica, sobre todo, un poco esa fue la forma. Es decir, darle migaja al más pobre, claro, permitir corrupción y enriquecimiento sectorialmente. La anestesia funciona más. Y negocios rarosos con muchas ganancias a los más ricos. Sí. O sea, un clientelismo sumamente caro. Que ahí es ya rentismo prácticamente. Sí, eso es rentismo. Sí, eso ya ni siquiera es clientelismo, ¿no? Precisamente, tú hablas de eso que ocurrió en Cibao, hablábamos de esa parte,
Porque una de las, en la propaganda, que pero Pablo hizo énfasis, una de las verdades, entre comillas, que vende el gobierno y dice que son realizaciones, que yo lo hablaba con unos dirigentes PLDistas en estos días, decía, sí, pero nosotros representamos una cosa a pesar de todo, que no lo representa ninguno en la oposición. Yo le decía, ¿qué? La certidumbre. Los empresarios saben que con nosotros hay estabilidad, que las cosas van bien, que no hay problema, que... Entonces yo me preguntaba, digo, pero ¿será tan cierto que todos los empresarios están tan contentos con el PLD? Mira, yo te voy a... Una élite. Yo creo que hay una élite beneficiaria, Sí. que es obvio, pero te voy a decir una cosa también. No hay actividad económica en la República Dominicana en la que hubiera una empresa líder del sector privado que ahora no haya una empresa competencia de un dirigente del PLD. Que es privado, pero un sector privado espurio. Oye, no hay una empresa líder y eso yo te lo demuestro con un cuadrito en una mesa. Sí. Aquí había una gran empresa de construcción, ahora hay un PLDista que es dueño de una gran empresa de construcción. Aquí había una gran empresa de cemento, ahora hay un PLDista que es dueño de una gran empresa de cemento. Y yo te lo busco sector por sector. En el sector eléctrico. Y donde no han podido elevar una empresa, entonces son grandes importadores de eso. Y le hacen una competencia desleal. Y han desplazado, y los ricos lo saben. Lo que el importador de antaño hacía era pagar una comisión para que se le permitieran los permisos a través de mecanismos ilegítimos. Ahora ellos ya no tienen que pagar comisión porque importan directamente sectores vinculados al poder. Y eso es algo absurdo, los gobiernos no están para eso. Pero a veces son de las cosas que uno a veces reflexiona, si es que nuestros sectores pudientes son tan conservadores que no se atreven a mover un dedo, o es que se acomodan y participan de la fiesta. No, yo pienso que ellos creen que no le va a tocar. O sea, siempre hay un empresario que cree que eso que le está pasando al otro empresario no le va a tocar. Ellos no le va a tocar. A ellos no le va a tocar. Pero indiscutiblemente hay un sector empresarial que no forma parte de esa élite. Que carga pesado. Que carga pesado y que no está conforme. Y que quisiera participar en una actividad económica con reglas realmente claras, transparentes y de aplicación generalizada. Y ese sector no está conforme. Claro que no. Y es normal, y yo creo que Víctor es un... Pero para esos empresarios no es cierto esa propaganda de la certidumbre. No, que aquí hay un 3% del empresariado que tiene lobby con el gobierno. ¿Tú te das cuenta que aquí formamos un consejo de competitividad, de antidumping? ¿Y quiénes son que lo forman? No hay un pequeño o mediano empresario. Están los dueños de los monopolios de República Dominicana o de los oligopolios. Son los que forman parte del Consejo de Competitividad. Entonces esa élite es la que está conforme con el gobierno. Pero el 97% de los empresarios sabe que aquí hay muchas falencias, muchas razones para querer que haya un cambio. Porque la delincuencia aquí en República Dominicana obliga a que muchos negocios, muchos empresarios tengan que duplicar los esfuerzos para la seguridad, por ejemplo. Para que un empleado llegue a su empresa, tiene que pasarle de Caín. O sea, aquí hay muchas razones para que los empresarios, el 97% del empresariado dominicano quiera que haya un cambio en República Dominicana. Porque no es verdad que este crecimiento se está derramando no solo en la población más necesitada de República Dominicana. Los mismos empresarios, la masa de empresarios de República Dominicana está sintiendo fuertemente esta desigualdad social que hay en República Dominicana. Nosotros necesitamos, por ejemplo, mercado, el empresariado en República Dominicana, y cada vez el mercado de nosotros está siendo invadido por esa élite empresarial que lo quiere todo. Aquí tú te das cuenta ahora mismo, un grupo acaba de adquirir 108 farmacias, y ya tienen 10 de los laboratorios que producen medicina más importantes en República Dominicana. Han comprado el laboratorio, ahora están comprando la farmacia. Y las farmacias pequeñas de los pueblos están desapareciendo o tienen que venderle a ellos. Sí, las que no se afilian están quedando en quiebra, así es. Aquí está pasando eso. Es un grupo muy élite en la República Dominicana que se está beneficiando de eso. Y eso sí es grave. A todos nosotros tenemos a alguien en la familia que tiene alguna condición de salud. Y es una barbaridad porque las ARS te dicen, bien, te cubre.
Pero tú vas con una receta y te dicen, mira, de esta, bueno, te cubrimos tanta, esa no, porque esa no la vende esta cadena. Entonces, ¿qué tú haces? Si no compras esa ahí, ya esa receta no te sirve para la otra. Es una barbaridad, o sea, es un negocio vulgar que se tiene. Y todo eso que sucede en la economía tiene un impacto en la seguridad jurídica extraordinaria. Miren lo que acaba de pasar, se acaba de destapar un escándalo en la jurisdicción inmobiliaria. Eso tiene un impacto en la seguridad jurídica grande. ¿Quién se siente seguro invirtiendo en un país donde un título de propiedad, en cualquier momento te lo pueden cuestionar y decir que no, que tú no eres el verdadero dueño, que el dueño es otro? Ese escándalo de la jurisdicción inmobiliaria es tan grande que hace 3 años que la anterior fiscal del distrito lo denunció y varios diputados pidieron que se le investigara a ella por hacer la denuncia. No, pero tú estás relajando. No, yo te enseño. Sí, yo recuerdo. Sí. No, también a mí me consta que también es lo que estaba ocurriendo ahí, o sea, el poder judicial al más alto nivel no era ajeno porque las propias autoridades últimas que nombraron dijeron, me encontraron eso, mira, hay esto, pero desde arriba no querían proceder. Fíjate que una periodista nuestra le pregunta al presidente de la Suprema en una actividad que había que no era para eso. Lo primero que como que se sorprende porque ahora no se usa que los periodistas los reporteros pregunten. Ya casi no preguntan y dijo, pero no tiene nada que ver con ningún caso, ni que sí, pero que ella no le preguntó eso. Él se adelantó a decir que no le incluyan en ningún caso a esa persona. No, eso se está investigando. Vamos a una pausa de nuevo, por favor. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Continuamos conversando sobre la coalición democrática. Tuvo que ir a una urgencia que tenía personal, una diligencia personal, Altagracia Salazar, o sea que quedamos con Pedro Pablo Yermenos Foratieri y con Víctor Castro. Muchas gracias, Altagracia, que nos acompañó en la primera parte. Bueno, entonces, hay razones, por lo que ustedes me dicen del sector empresarial, a todos los niveles en la sociedad, para adelantar un proyecto de alternabilidad y de cambio político y económico en el país. Absolutamente, las condiciones están dadas, lo que falta es lograr la canalización correcta de eso. Las encuestas están ahí, se habla de más de un 50, pero mucho más de un 50% de ciudadanos y ciudadanas que no se sienten identificados con los partidos tradicionales, con cómo marcha la sociedad dominicana. Y eso hay que aprovecharlo. Pero eso no produce efectos por arte de magia. Hay que asumir las políticas, las decisiones, las acciones correctas para que eso pueda converger en un frente político social opositor, que es la única manera de enfrentar exitosamente a una maquinaria electoral tan corrompida como el Partido de la Liberación Dominicana. Y sobre todo, que es lo más importante para nosotros, es la única manera de producir una regeneración en el ejercicio político de la República Ustedes han Dominicana. hecho énfasis en eso. ¿En qué consistiría básicamente esa regeneración? Bueno, hay aspectos económicos en los cuales se tiene que impulsar ese proceso de regeneración y hay aspectos institucionales en los que tiene también que producirse un cambio cualitativo en el ejercicio de la política en la República Dominicana. En lo institucional, vamos a ver. Por ejemplo, el control absoluto del Poder Ejecutivo, de los demás poderes del Estado, eso no puede continuar. El Congreso de la República no puede continuar siendo una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, al estilo de Juan Antonio Alixi, el de corroboro. Sí. Que el Congreso simplemente era un instrumento para levantar la mano y estar de acuerdo con lo que decidía el presidente de la República. Pero no hay que irse tampoco tan lejos. No olvidemos la Comisión del Senado de la República, que siendo Leonel Fernández presidente, cuando aquella incertidumbre de si iba a impulsar o no un cambio constitucional para presentarse nuevamente como candidato, un grupo de senadores de la República
incurrió en el hecho inaudito de acudir al Palacio Nacional y llevarle una carta al presidente de la República diciéndole: nosotros estamos dispuestos a hacer ordene y mande. Lo que usted diga, ordene y mande. Eso no puede pasar. Nuestro país en ese aspecto es un tanto extraño. Esos fueron esos legisladores. Pero al mismo tiempo aquí se ha dado caso de presidentes de la Suprema o varios jueces de la Suprema que acuden a Palacio a conversar no se sabe qué cosa, sin nada de transparencia con el jefe del Ejecutivo. Con el Poder Judicial que tú señalas también ocurre lo mismo. Los jueces de la República no pueden continuar siendo designados en función de intereses políticos para preservar mayorías en las altas cortes que garanticen las decisiones, sobre todo las relativas a la impunidad. El Consejo Nacional de la Magistratura, hay que recordar, señores, que se constituyó un órgano con un número par de miembros, que eso es algo que no ocurre en ninguna parte, porque siempre se establecen organismos con un número impar precisamente para no producir el escenario de una posibilidad de un empate en una decisión. Pero ¿qué resulta? Ante esa posibilidad de que votaran 4 de una manera y 4 de otra, ¿cuál fue la decisión que se encontró? Que el presidente de la República tuviera un voto cualificado y que el voto de él decidiera. Entonces así no. Eso lo que ha producido es precisamente la caricatura que hemos visto en muchísimos procesos judiciales, que cuando las pruebas son ostensibles y están ahí a la vista de todo el mundo, se producen archivos definitivos de expedientes y se producen descargos inauditos. Eso no puede ser. Eso entonces en cuanto a la regeneración que ustedes plantean para lo institucional. Víctor, en cuanto a la parte económica, ¿cuáles serían los asuntos fundamentales que ustedes piensan que se deben cambiar en el país? Bueno, nosotros entendemos que el modelo de desarrollo productivo que tenemos en República Dominicana, sustentado en zona franca, las remesas y el turismo, ya se agotó. Y creemos que dos de esos 3 sectores hay que renovarlo. El turismo en República Dominicana no puede seguir siendo solo el turismo todo incluido, que de éxito y creemos que es el sector que más divisa aporta a República Dominicana. Pero nosotros creemos que ya ese turismo tiene que diversificarse, ese turismo tiene que salir del hotel, tiene que andar buscando otras cosas, otras potencialidades que hay en República Dominicana. Nosotros no podemos seguir viviendo de los dominicanos que hemos exportado, porque la emigración ya es un tema que nosotros no vamos a poder mandar. Eso no podemos tener control sobre lo que ocurra. No, exactamente, ya los 6.000 millones de dólares que están entrando, o que entraron en el año pasado a República Dominicana, no es sustentable, porque ya muchos de esos dominicanos que remesan para acá, en 10 años no van a seguir remesando, y los hijos no tienen ningún contacto ya con los familiares. Ya están desvinculados. Y próximamente eso va a reducirse a 5, a 4, a 3, a 1.000 millones. Además que hay una onda mundial de no querer migrantes. Migrantes. Y es probable que se la ponga cada día más difícil. Además, qué fracaso revela una economía que dependa de lo que le... De la dádiva de quienes el país no le brindó la oportunidad y tuvieron que irse. Es como irónico eso, ¿eh? Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ver un modelo de desarrollo productivo diferente, planificado, que no sea en base a sorprendernos, como lo hace el presidente de la República todos los domingos. Ir a un grupo productivo de República Dominicana, reunirlo y ofrecerle... Precisamente esa es una de las prendas que el gobierno propaga. Sí. Dice la visita sorpresa, que él va y como buen padre resuelve en un una ejemplo comunidad. Absoluto de la falta de planificación. Se presenta como un gran logro. Entonces nosotros tenemos que ir con un plan de desarrollo bien diseñado, porque tenemos que volver a la productividad de República Dominicana, a la producción, a la industria, a la manufacturera, porque estamos siendo un gran mercado para los productores, por ejemplo, de Centroamérica. De todo el mundo, nosotros tenemos un desequilibrio en términos de balanza comercial con todos los países, eso se sabe. ¿Solo le ganamos a Haití? Solo en Haití, que tampoco se dice que, porque en Haití solo la registrada, nosotros tenemos ventaja competitiva con respecto a ellos, naturalmente, pero en términos de negocio informal, que no se registra, también es mucho lo que nosotros sacamos de beneficio a ese mercado, que no está bien atendido ni está bien regulado, y nosotros creemos que eso es parte... No, y hay quienes quieren que le pongan una pared.
Imagínese usted, el único mercado que tenemos nosotros con superávit, ya quieren poner un muro ahora. Yo creo que es importante también enfatizar en lo que es la política fiscal. Política fiscal, vamos a ver. Y sobre todo, Gustavo, es recordar algo que pocas veces se toma en cuenta, que se cree que la política fiscal se reduce a la captación de impuestos por parte del Estado. Y la política fiscal tiene un segundo componente que es tan o más importante que ese, que es qué hace el gobierno con eso que recauda. Es decir, la política de gasto del Estado. Eso tiene que modificarse. No es posible que el fuerte de la política fiscal dominicana continúe siendo de impuestos indirectos. Aquí hay que enfatizar más en los impuestos directos, que son los que atacan directamente la riqueza. Es decir, por ejemplo, un impuesto que es el IVA, se llama técnicamente el IVA, el impuesto al valor agregado, aquí es el ITEVIS. Ese lo paga todo el mundo porque tú vas y compras desde un refresco que te tome muchas veces un colmado hasta una cena en un restaurante o hasta el cine. Es un impuesto absolutamente indirecto. Y ahí está. El sobre la renta en los salarios, porque te lo descuentan agentes de retención el patrono. Ahí no hay problema. Ahora, el pago por las ganancias, ahí como que las cosas no... Y por los bienes. Yo recuerdo que aquí ha habido esfuerzos por modificar el impuesto a la circulación de automóviles. Ahí hay muchas injusticias. Recuérdate la resistencia extraordinaria que se ha presentado cuando se ha intentado eso, al punto de que no se ha podido hacer. Pero una resistencia de 2 o 3 con influencia, porque ¿quién tiene aquí, por ejemplo, un Ferrari? ¿Cuántas personas? Sí, pero esos son los importadores de vehículos nuevos que se oponen a eso. Sí, pero es que, como quiera, bueno, tampoco no son tantos. Bueno, pero tienen poder. Parece que tienen poder. Pero mira, hay un elemento que, en adición a lo que dice Pedro Pablo, que a mí me gustaría destacar, y es el de la garantía y responsabilidad que tiene el Estado para la inversión de los recaudados, que es una de las razones por las que aquí no se ha discutido un pacto fiscal, porque se le tiene miedo a la ley de garantía y responsabilidad fiscal, que es lo que ataría un poco las manos a los gobiernos, porque los gobiernos reciben dinero y lo gastan de manera irresponsable y no quieren rendir cuentas. Ni el Congreso, que debe ocuparse de eso, tampoco hace su labor. Y nosotros teníamos una reunión en esta semana, los pasados presidentes Herrera, y estábamos evaluando la situación del pacto eléctrico y el pacto fiscal. Y nosotros decíamos que hoy día, una de las cosas que Danilo Medina más le agradece a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera es que le haya paralizado el pacto eléctrico. ¿Y por qué? Primero, nosotros lo paralizamos por todos los negocios que hay ahí. Y a Danilo y al gobierno le convino que nosotros lo paremos, porque eso le da paso, o no le da paso al otro pacto, que ellos le están huyendo al pacto fiscal, que incluso debió ser el primer pacto que se discutiera, pero quisieron ponerlo de último y lo han ido diluyendo, y no quieren discutirlo porque le tienen miedo a ese pacto fiscal. Que por cierto, con esa actitud se viola la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y le tienen miedo precisamente porque los muchachos del CRES, paralelamente con el diseño de lo que sería el pacto fiscal, elaboraron esa ley de garantía y responsabilidad fiscal, que no hay forma ya aquí de discutir un pacto fiscal sin que pase esa ley. Y no es verdad que este gobierno quiere que le pongan ataduras. Esa ley, por ejemplo, establecería que ciertas condiciones para, por ejemplo, el déficit, o muchas veces el traspaso de recursos de una entidad a otra, o no cumplir los presupuestos. Exacto. Va a haber una ley que ya ahora mismo el presupuesto se elabora. Bueno, ustedes están viendo que se está sometiendo un adendum por creo que 18 mil millones de pesos al presupuesto del 2018, porque gastan irresponsablemente. Cualquier dependencia del Estado, el mismo gobierno lo pone a gastar mucho más, por ejemplo en obras públicas. En el Ministerio de Obras Públicas, en agosto ya había consumido todo su presupuesto. Entonces empiezan a buscar fondos para el Ministerio de Obras Públicas y a final de año no encuentran cómo compensar esos gastos adicionales que hicieron. Entonces se crean figuras nuevas donde añaden al presupuesto de la nación otros recursos que muchas veces vienen de los préstamos internacionales. Entonces, ese tipo de cosas,
con una ley de garantía y responsabilidad fiscal no puede pasar. Eso sería parte entonces de lo que ustedes llaman regeneración económica. Bueno, muchísimas gracias a Altagracia Salazar, que tuvo que irse primero, a Pedro Pablo Yermenos Forastieres y a Víctor Castro. Todos son miembros de la Coalición Democrática, este espacio que ha comenzado a hacer presencia nacional con ciudadanos y ciudadanas de todas las clases sociales, de profesiones diversas, que tienen interés en que el país marche por un rumbo diferente, menos corrupto, más institucionalizado y con más oportunidades para todas y todos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.